La Defensoría del Pueblo dictaminó justamente una resolución que quiero compartirla en placa sobre lo que está sucediendo en el puerto y la integración del directorio. Los trabajadores quieren una representación en el directorio del puerto y hay un conflicto de intereses. Dicen que no se ven representados justamente por quien lo han nombrado. Después vamos a hablar de quién es la persona, pero esta resolución que tiene la firma del 20 de febrero, o sea, ayer, si no me equivoco. Exacto. Hoy. Ayer. Dice lo siguiente, Sergio. Bueno, básicamente que de alguna forma reconoce la presentación que había hecho ATE justamente en la Defensoría del Pueblo. El gremio solicitó que de alguna forma se tenga en cuenta que había dos gremios que tenían distinto tipo de representación y ATE es el que mayor la tenía. El organismo, digamos, la Defensoría del Pueblo, solicitó al directorio del ente administrador, atención con esto, que suspenda la asunción de quien fuera electo como director representante de los trabajadores el pasado 26 de diciembre de 2016, puesto que la elección debería haber recaído, reitero, estas son palabras de la Defensoría en este documento que estamos viendo, debería haber recaído sobre el postulante de la asociación que cuente con mayor representación, en este caso ATE, lo cual es sumamente claro, no deja lugar a duda en ese sentido. En este comunicado que dio a conocer el organismo menciona que luego de recibir una presentación de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, y de fundar cabalmente la competencia de la institución en la problemática por la normativa vigente, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución recomendando al Consejo Directivo del ente administrador que suspenda esta asunción. Obviamente tiene que ver con lo que incluso escuchábamos algunas semanas atrás y que tenía que ver con los niveles de representación que se tenían en este sentido y con lo contradictorio que significaba cierta elección. Muy bien, están con nosotros Omar Grosso, delegado de ATE, Pamela Gesualdo, trabajadora, y también Javier Lauría. Gracias a los tres. Gracias a vos por invitarnos. Lo primero que quiero preguntarles para que tengan en cuenta la gente de qué estamos hablando es ¿cuántos empleados están trabajando hoy en el ente portuario? Aproximadamente 45 personas son las que trabajan en todos los niveles del ente portuario. 45 personas. Sí. La mayoría están con ATE. Están en ATE. Unos 37 más o menos son los que están afiliados. De 45, 37 son de ATE. Sí. Entonces, correcto. La explicación, digamos, para empezar a entender. ¿Cómo llega este muchacho? ¿Cómo se llama el director de...? A ver, para entender un poquito, ¿no? Porque ya tiene un poco de historia, digamos, el centro de patrones... De buques. De buques. Me hace acordar, digamos, una obra social. ¿Te acordás? Había una obra social que había entrado en desgracia. Aparecieron los de patrones de buque y después esa obra social se reflotó. No me acuerdo. A ver cómo era. Bueno, no recuerdo muy bien, pero me acuerdo al principio del 2000, por ahí, que hubo una trapisonda, me parece, de esto. Yo lo que no entiendo es esto. De 45 empleados, 37 están en ATE. Representados por ATE. Representados por ATE, sí. Y seguramente habrán votado en masa, los 37 a una persona. Es una elección entre los empleados donde se elige a un representante para que integre el lugar del director obrero. Esto de la mayoría no es que lo establecemos nosotros, se establece en el mismo estatuto del ente. Que el representante se entiende por mayoría de afiliados o el gremio que tenga más afiliados que tengan actividad dentro del puerto, como para ser más claro. El resto son 8. Sí. 9. Perfecto. Los otros, el resto, los 9 Te cuento un restantes. poquito cómo está integrado este consejo directivo. Y empezamos quizás lo que es el ente administrador del puerto de Santa Fe, creado por ley provincial, ¿está? Donde establece su naturaleza jurídica, una persona jurídica con carácter público. Este ente público no estatal está compuesto por 9 miembros, 2
representantes del Estado, el Estado provincial y Estado municipal. ¿Quiénes son? ¿El del Estado provincial? ¿Quién es el representante? El Estado provincial es el contador Sebastián Fumis, Bien. que por estatuto ejerce la presidencia del ente administrador del puerto. ¿Y por el Y Estado municipal? Y por el Estado municipal está el contador Marcelo Gastaldi. 2 personas de Corral. 2 personas Del sector universitario. del Estado. Sí, o Dos sea, pero digo, políticamente, digo, estamos hablando de una representación de José Corral y Mario Barletta en el ente portuario. De esto me hago cargo yo. Bien. Luego los otros sectores están integrados. 6 del sector privado, donde están representados los exportadores, importadores, productores, terminales portuarias, agencias marítimas, empresas que ejercen o que prestan servicios a las mercaderías. A ver, repetime buques. todo esto, empezame a explicar un poco. Es el sector el otro privado. son los sectores, el sector privado está integrado por ¿qué actividades? Representantes de exportadores. ¿Quién es el representante? Hoy la del puerto? Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe. ¿Quién es el nombre? Los nombres hoy es el señor Julio De Biasi. De Biasi. Son directores que tienen un mandato. A nosotros, los que nos interesa acá... Pero es que andá cada nombrándome a todos, o sea, cosa de saber cómo se integra, porque, a ver, estamos hablando del puerto de todo Santa Fe. Perfecto. No es el puerto de 9 personas. Entonces digo, a ver, el ente portuario está integrado por 9 personas, el directorio, son los que toman las decisiones del ente portuario, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que hay 2 personas por el Estado, los otros 7, uno es por el sector exportador, que es de Biasi. Después, ¿cómo sigue? Después está el sector importador, que en este momento es la entidad de la Unión Industrial. La Unión Industrial, El como se- importación. como Justo hoy que las importación. importaciones, las importaciones lo revientan a los industriales de Santa Fe, pero el sector importador está representado por la Unión Industrial. Contradicciones de la vida, ¿no? ¿Qué más? Otro sector de productores que está... ¿Quién es el de la Unión Industrial? es el señor Guido Montes de Oca. Montes de Oca, el de Forestal. ¿Quién más? Otro sector por los productores, que en este caso está la entidad Carfe. Carfe. Luego está ¿Quién es el representante de Carfe? el doctor Ignacio Mántaras. Mántaras. Ajá. Está otro sector de terminales portuarias, que está la empresa Shell. Shell. Es el ingeniero Daniel Piñolo. Piñolo. Está por empresas que prestan servicios a buques y mercaderías, la Asociación de Usuarios y Prestatarios del Puerto de Santa Fe, una asociación que surge a raíz de las diversas entidades, empresas, no entidades, empresas que se radican en el sector de Masterplan, en el Puerto de Santa Fe. ¿Cuántas empresas hay radicadas en el Masterplan? Aproximadamente, más o menos. Y estamos hablando de más de 40 empresas. Están las concesionarias de autos también, todo eso. Exacto, hay muchos Bien. emprendimientos. Sí. Bien, ¿y quién es el representante de ellos? El contador Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Amarras. Sí. Amarras. Ahí voy entendiendo un poco. Ajá. Luego está, nos falta Agencias Marítimas, Ajá. que es el Centro Marítimo de Rosario, la entidad. Centro Está. Marítimo de Rosario. ¿La injerencia? El, Pero digo, o sea, porque es lo primero que debe escuchar cualquier televidente es Centro Marítimo de Rosario. la actividad. ¿Y en el puerto de Santa Fe qué quiere decir? Y es la actividad. Gerencia a buques y da todos los servicios a los buques. Hoy están todos los buques que traen el removido de arena y combustible. Nosotros tenemos una terminal de Shell importantísima en plena ciudad de Santa Fe y es muy importante. Entonces, nosotros a lo que apuntamos es que el último, te dejé el último noveno, que no es ni el Estado ni es el sector privado. Son los obreros, los trabajadores del puerto. Es la representación de los trabajadores del puerto. Exacto. Ahora, nosotros para cualquier sector, ya sea privado o los trabajadores, para poder acceder a ese sitio, a esa silla en el directorio, necesitas tener personería jurídica o gremial. Para nuestro caso, los trabajadores, tenemos que recurrir a un gremio.
Nosotros estamos bajo un convenio de esta mayoría de trabajadores, que representamos más del 75%, estamos en el gremio de comercio, para lo cual nosotros en esta oportunidad, el 31 de marzo del 2016, había renovación de mandato del director obrero. Habíamos decidido, entre todos nuestros compañeros, poder acceder a ese lugar. El director que estaba ejerciendo esas funciones, ella era una persona de la Unión Ferroviaria que estaba pronto a jubilarse, no nos sentíamos representados. ¿Quién es? El señor Antonio López. No nos sentíamos ¿De representados. fraternidad? Sí. Sí. Para lo cual nosotros organizados por primera vez también dentro del ente, lo convocamos, le dijimos cuáles eran nuestras expectativas y que nos íbamos a presentar en esta renovación de mandatos que vencía el 31 de marzo. La entidad gremial en ese momento no nos acompaña, estableciendo, determinadas condiciones que ellos no podían acceder al directorio de un empleador, lo cual nosotros nos tuvimos que ir a la búsqueda de una entidad gremial. Ahí es ustedes donde estaban, llega... vos me querés decir que ustedes estaban nucleados en Centro de Unión de Empleados de Comercio. Exacto. Seguimos. ¿Siguen? El Seguimos convenio porque- colectivo sigue siendo el de comercio. Es un convenio genérico donde hay dos categorías, se puede decir, administrativo y maestranza, nada más. Dentro de administrativo entran contadores, ingenieros, profesionales. En la parte de maestranza hay técnicos, gente con oficio, mecánicos, todo maestranza. No hay otra diferencia. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué están en ATE? Entonces, Porque fuimos a buscarlo Porque lo nosotros buscamos y nosotros. o aportamos. sea, tienen una doble afiliación. Exacto. O sea, tienen afiliación al Centro de Unión de Empleados de Comercio y No. a Y a ATE. ATE. Estamos en el convenio colectivo de Centro de Unión de Empleados de Comercio. Claro, y la afiliación. La afiliación Y la estamos afiliación voluntaria la hicimos con ATE. con ATE. Exacto. Pero ustedes les descuentan para el Centro de Unión de Empleados de Comercio también. Sí, también. Sí, el descuento obligatorio. Obligatorio Exacto. de ley. Ahora, yo entendiendo más o menos ahora cómo es un panorama de cómo es la representación del directorio. Repito, el puerto es de todos nosotros, no es de esos 9 ni la representación de esos 9. ¿Estamos? O sea, inclusive las construcciones edilicias, digamos, del master plan, donde están, son acomodato. El que pone un peso en amarras, por ejemplo, sabe que tiene una X cantidad de años Exacto. Hoy la de figura usufructo es de concesión. la vivienda. Es Es una una concesión por concesión. 30 años, ¿no? 30 Sí. años, si no me equivoco. Sí. Y hay diferentes plazos, el Bien. máximo es 30 años. Bueno. Ahora, yo lo que no entiendo es esto. Dos cosas no entiendo. ¿Cómo llegan a perder una elección? ¿Cómo puede meterse, cómo se llama el representante de los trabajadores que ganó con la minoría, digamos, en todo caso, ¿no? El señor Luis Piedrabuena. Piedrabuena. Luis Piedrabuena. Luis Piedrabuena. El Centro de Patrones Fluviales de Pesca, bueno, en definitiva, buques. digamos, buques, se le dice. Que no es empleado del ente, vamos a aclarar también eso. Y Ah, que no es empleado del ente. No es empleado del ente, Entonces- es directamente del gremio. Y como empleado del ente, para ese gremio hay una sola persona. Un solo afiliado. Vos, si querías sacar cuenta de cuántos empleados éramos en total en planta, cuántos estamos en ATE, bueno, de Centro de Patrones hay una sola persona afiliada y no es el director electo. Perdón, Entonces, o sea, quiere decir que este ¿Cuál muchacho sería que se llama Luis Piedrabuena fue votado por una persona en todo Daniel caso. Piedrabuena. Daniel Piedrabuena. Daniel, perdón. Daniel Piedrabuena fue votado por esa persona, ese solo afiliado. Exacto. Y con eso le sirvió para sentarse en el directorio representando a los trabajadores. Yo sé que no es así, pero digo, más o menos para graficarlo a la gente, o sea, porque es inentendible que de 45 empleados tenga un solo afiliado que puede bancar el mostrador de esta candidatura, ni siquiera es empleado del puerto, pero se sienta en el directorio del puerto. Exacto. De ahí es básicamente nuestro reclamo. Para nosotros todo este proceso es inédito, es nuevo. Es la primera vez que hacemos elegimos entre nuestro compañero, nuestro representante. Hicimos
procesos muy democráticos, ejercimos mucha y la representación. Hicimos elección para nuestros directores, elección de delegados, un ejercicio al que no estábamos acostumbrados, para nada. Todo esto nosotros siempre al Consejo Directivo los mantuvimos informados. Y el presidente, por supuesto que también, porque son 9 horas que compartimos en el trabajo. Nosotros hoy estamos acá con esta resolución de Defensoría del Pueblo, la cual nos pareció importantísimo, la valoramos mucho, también es un aliento que recibimos. Hace un año que estamos, cumplimos ahora, los primeros días de febrero, un año en que nos juntamos a poder organizarnos, a ejercer nuestros derechos, y entonces esto fue un gran alivio, porque más allá de que reconozca la representatividad, que es significativa, es mayoría lo que tiene ATE en los trabajadores, también cree que toda esta elección, todo este proceso que el Consejo Directivo hizo para llegar a elegir el director obrero... Contame, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué llega esa persona a sentarse en el directorio? ¿Quién fue los que le allanaron el camino? ¿El resto del directorio? No es allanar el camino. Se cumplieron todas las etapas y un proceso que está establecido por estatuto, en lo cual el Consejo Directivo, en potestad de todas sus facultades, eligió el 26 de diciembre del 2016 quién era el representante de los trabajadores. Ahora, lo que nosotros decimos, ¿no tuvieron en cuenta qué opinaba el resto de los trabajadores? Pero tiene pasó? Cuando vos me decís en uso de sus potestad de sus facultades, Sí, o sea, tienen un reglamento que dicen, a ver, Javier Gutiérrez de Amarras, después los dos de Corral, más el de la Unión Industrial, más el sector exportador, más decidieron que poner a una persona que no tiene nada que ver con el puerto como director. O sea, está en ¿cómo que se llega a uno eso? ejerce sus facultades, tiene potestad, es legal, el proceso fue legal. Lo que no consideramos una decisión arbitraria. ¿Lo consideran ustedes como una... Nosotros lo consideramos una decisión arbitraria. No legitimamos esa decisión. A lo cual recalco la Defensoría del Pueblo al decir que más allá del análisis meramente jurídico que contesta el ente administrador ante Defensoría, es aplicar un criterio de pura justicia y lógica, donde la mayoría de los trabajadores y amplia mayoría de los trabajadores está diciendo otra cosa. ¿Han tenido alguna respuesta desde los integrantes del directorio, del presidente del directorio? ¿Ya es público el reclamo a esta altura? Sí, es público. ¿Han tenido alguna respuesta? La respuesta es que ellos hicieron todo su proceso y que la decisión está tomada. Cuesta entender la respuesta. Cuesta entender. También nosotros lo que fuimos a las entidades que nos han recibido, fuimos al Ministerio de Infraestructura y Transporte. Que nos recibió en 2 oportunidades el señor ministro. ¿Y qué dicen? ¿Los funcionarios provinciales qué dicen? Nos ofrecen una mesa de consenso, pero no es lo que nosotros pedimos, no es llevar inquietudes al directorio, pero no... El consenso lo tiene el candidato que tenga la mayor cantidad de votos, digamos. Me parece que no hay duda en eso, me parece. La legitimidad de nuestro proceso. Sí, o sea, es como, vengan, pasen, ¿se acuerdan esa frase que fue un cliché, digamos, de Videomatch? No me acuerdo qué personaje que decía, pasen, los invito a mi fiestita, digamos. Sí. O sea, pusieron al que quisieron ellos. Sí, el que les terminaba de cerrar. La decisión o sea, final y ahí me vengo a 2 interpretaciones de esta actuación. O tienen algo que ocultar y no quieren, digamos, que se meta un verdadero representante de los empleados, de los trabajadores del puerto. Pues, no. Y la otra interpretación es cómo después del antecedente de Boroviov a cargo del puerto,
pueden llegar a tener justamente un esbozo de escándalo nuevo. Porque esto es un escándalo. Realmente. Esta es nuestra fuente, el puerto es nuestra fuente de trabajo. Nosotros es lo que venimos a defender y a no permitir determinadas situaciones que puedan poner en peligro nuestra fuente de trabajo. Yo he visto un montón de videos que han ustedes subidos a un Facebook que tienen, ¿no? Sí, tenemos un Facebook fanpage, Trabajadores Ente Puerto Santa Fe. Estamos viendo algo de las imágenes, digamos, que lo han hecho muy artesanalmente, ¿no? O sea, te das cuenta que lo hicieron con un celular. Sí. Pero había una de las filmaciones, que no creo que sea esta, donde ustedes tienen como una especie de careo callejero, en uno de los empedrados, en la entrada de uno de los diques, con personas que estaban comercializando. A ver, explíquenme cuál era la operatividad de esas personas que estaban ustedes realizando un careo, donde aparece un personaje que es de apellido Molinari, inclusive, que aparece en el expediente de la investigación Boroviov. Me llama la atención cómo se vuelven a reciclar algunas personas que son parte de un expediente judicial. O sea, hay una causa en marcha que está vinculada a la figura de Boroviov, de Marcelo Boroviov, de Chemes, o sea, personas que son cercanas al círculo de Barleta y de Corral. Digo, ¿qué es lo que veíamos en aquel momento? O sea, ¿qué es lo que sucedió en aquel momento? ¿Hubo una operatoria ilegal? Sí, se puede decir que sí. La operatoria estaba prevista, como nosotros estábamos en asamblea en ese momento, deciden hacerla sin nuestra participación y con la documentación vencida de la carga. Lo cual es muy grave porque o sea, el plazo ya había expirado, esa carga no se podía cargar con esa documentación. Bueno, por eso nosotros decidimos intervenir. Ahora hay una denuncia, hicimos una denuncia, está interviniendo un juez, está en la justicia. ¿Quién es el juez que está interviniendo? No sé. Porque en la causa Boroviov, como se dice vulgarmente, la causa Boroviov está el mismo de la causa del Erche. No recuerdo bien ahora La policía portuaria, la autoridad, es Prefectura Naval Argentina. Así que nosotros tenemos la obligación de denunciar esos hechos ante Prefectura. Prefectura luego es el que eleva a justicia. Sí, a un juez federal. Bien. Bueno, vamos a seguir el tema, los vamos a seguir invitando justamente para que nos vayan contando minuto a minuto de lo que va sucediendo. Bueno, mucho gusto. Y que no queden solos también en esto. Sé que hay mucha... Pegazano primero, Sánchez después. Sánchez es el juez de la causa Boroviov, que puede haber novedades en los próximos días. O sea, no sé si con Boroviov, pero sí con Chemes. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas Sergio. gracias. Disculpame, no te estaba... No. ¿Querías aportar algo, digamos, a lo que ya se dijo personalmente? Bueno, como aporte quería decir nomás que nosotros estamos muy preocupados por la inactividad también de portuaria. Porque nosotros tenemos 60.000 toneladas que están sin tenemos la libre, capacidad para... Claro, de capacidad tenemos nomás 4.000 toneladas de esas 60.000. O sea que también eso nos preocupa porque es nuestro trabajo. Estamos hablando de los hilos. Claro, sí. Sí. De los hilos del puerto. Claro, del área operativa, que es donde nosotros trabajamos. Yo le voy a hacer una última pregunta. Por sí o por no, no quiero que... No los voy a poner en el brete de explicar, digamos, qué es lo que... Pero ¿ustedes perciben que el puerto tiene dueño? ¿O que tienen dueños? Nosotros lo que percibimos es que hay una inactividad, una desidia que no podemos permitir. Eso. Exacto. Y no lo percibimos, lo estamos viviendo. Como te explicaba Javier, tenemos una capacidad de 60.000 toneladas y hay 4.000 y sin perspectiva de almacenaje, donde estamos en plena época de trigo. Sí, en un momento clave que Brasil empieza en los meses próximos a importar trigo y nosotros estamos en una posición privilegiada, se puede decir, para la exportación de trigo a Brasil. Pero no se puede dar. Pero no tenemos trigo en este momento, no tenemos clientes.
No se ha desarrollado la actividad de buscar el cliente, el productor pequeño, porque también somos conscientes a quién vamos a llegar para que ocupe nuestras instalaciones públicas. Y que además, como es el objetivo y el fin de este puerto público, es un puerto público, de donde lo veas, el puerto de la capital de la provincia. A eso le sumamos también en que hay una licitación que quedó desierta de la terminal de contenedores y hoy el puerto tampoco puede operar con contenedores. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gracias a Pamela.